Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es programación orientada a objetos. Una de las dudas que van a tener, estoy seguro, es que a qué nos referimos con objetos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, ¿a qué nos referimos cuando decimos objeto dentro de programación? Bueno, pues es algo muy sencillo en realidad. Un objeto es cualquier elemento que nos sirva para programar dentro de nuestro código, ¿no? Cuando nosotros vemos un código de programación se ve más o menos de esta manera. Viene escrito, no sé, o sea, de manera descendente, ¿no? Y vamos poniendo nuestras condicionales, vamos poniendo lo que vayamos a utilizar y se va definiendo de esta forma, ¿no? Este, porque pues así estamos acostumbrados a programar o de esa manera se trabaja comúnmente. Sin embargo, hay otros métodos para trabajar la programación y para eso podemos utilizar esto que es la programación orientada a objetos. Primero vamos a definir qué es un objeto. Un objeto es algo que nosotros creamos para poder programar. Y un objeto debe de tener dos muy importantes puntos que son los atributos y el método. Ajá. El método es la función que puede realizar el objeto. Y los atributos es la información o los datos que el objeto contiene. Un ejemplo de un objeto, como lo hemos visto hasta ahorita dentro de la programación de página web, podría ser un usuario. Un usuario contiene datos, contiene información, cumple con los atributos. Pues puede contener contraseña, puede contener nombre del usuario en sí, puede contener un correo y la información que le vayamos a asignar. Y el método, que son las funciones que el usuario puede realizar dentro de la página. En este caso sería navegar dentro de la página, o si tuviésemos, por ejemplo, algún método de venta o un punto de venta o un producto que nosotros vendamos dentro de la página, la facultad de comprar sería un método. Ok, bueno, ya que definimos lo que es un usuario, vamos a tratar de definir para qué nos sirve a nosotros crear objetos dentro de la programación. A la hora de nosotros poder crear objetos o orientar nuestra programación dentro de los objetos, podemos trabajar de una manera más sencilla, pues esto nos permite pensar de qué manera vamos a realizar la programación de nuestra página. Vamos a verlo como ejemplo. Vamos a utilizar este usuario que es el primer objeto que creamos y vamos a crear otro objeto que podría ser, vamos a pensar que el usuario tiene la facultad de comprar, ¿no? Entonces para comprar nuestro usuario necesita pagar y eso significa que necesita el usuario poder realizar la función del pago, es decir, el pago sería otro objeto o la función de comprar sería otro objeto que tiene sus propios datos, no tiene su número de cuenta, tiene la cantidad de dinero que va a gastar. Y aquí si se dan cuenta tenemos un objeto que sería el usuario y otro objeto que sería la compra. Ajá. Entonces, ya aquí ya podemos nosotros con estos dos objetos o teniendo la idea de estos dos objetos generar un código, ¿no? En el cual si el usuario este cumple o crea el objeto que sería el método de compra, el formulario del método de compra, y este se aprueba mediante ya sea PayPal o lo que sea que vamos a utilizar, pueda él entonces realizar la compra, que es lo que nos interesa. No vamos a suponer que, no sé, compra un regalito, porque le quiere regalar algo a una persona, ¿no? Entonces ya el usuario puede realizar la compra de ese regalo para entregárselo a otra persona. Entonces eso es algo que vendría siendo, ¿no? Lo que podría realizar la programación en ese aspecto. Este, o esa sería la función que haría en este caso la programación orientada a objetos, ¿no? Nos facilita, por así decirlo, el crear el código que se va a utilizar para realizar estas funciones o realizar estos procesos.
Entonces, vamos a ver, ya creo yo que sí se entiende, ¿no? De que es como un método para crear este código, donde nosotros utilizamos la información y la almacenamos, por así decirlo, en objetos y vemos la manera en la que interactúan estos objetos o de qué manera requieren interactuar para así crear el código. De cierta manera nos facilita, ¿no?, la visualización de este código y poder programar pues un poquito más fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver otros puntos que son importantes a la hora de estar trabajando con este método que es la programación orientada a objetos. Y vamos a ver lo que sería primero la abstracción. Ese es un concepto que se utiliza muy comúnmente a la hora de estar trabajando aquí. ¿Sí se acuerdan que dije que un objeto necesita tener atributos y necesita tener un método? Bueno, pues algo muy importante es abstraer esa información. Cuando nosotros abstraemos algún elemento o la información, lo que hacemos es reducirla al mínimo. Es decir, cuando nosotros creamos, por ejemplo, un usuario, este usuario, la información que vaya a tener no tiene que ser información redundante, tiene que ser la información más abstracta posible. En nuestro caso, nosotros manejamos un correo, una contraseña y el nombre del usuario. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, el tipo de sangre, no nos interesa qué número de zapatos usa, no nos interesa su talla, a menos que vendamos algo relacionado con eso, ¿no? Entonces, la idea de abstraer algo, que ese es un punto muy importante, la idea de la abstracción o de abstraer la información de un objeto es eso, es quedarnos solamente con lo necesario. Ajá. Y lo mismo con el método, no nos interesa darle al usuario facultades que puedan manipular otros objetos fuera de lo que nosotros consideremos estrictamente necesario. A eso nos referimos con abstracción. Aquí me faltó una S. Que vendría siendo prácticamente eso, ¿no? Reducir la información al mínimo. Ese es el primer concepto, que es la abstracción. El segundo concepto que estaríamos trabajando tiene que ver con lo que estábamos hablando de, no sé si se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de MySQL, que en el ejemplo de MySQL nosotros guardamos esa información del usuario en una base de datos, y para hacer eso el usuario necesitaba llenar un formulario y realizaba una función. Vamos a suponer que nuestro usuario tiene la facultad de volverse un administrador. Para poder realizar esa función, nosotros necesitamos crear un código que le permita al usuario pasar de ser un usuario normal a un usuario con la facultad de administrar la página web. Para eso nosotros necesitaríamos avisarle a la base de datos de MySQL para que esté al tanto de que este usuario ya no es un usuario normal, sino ya lo guarde como un administrador. Nuestra base de datos necesitaría guardarlo con esa facultad de administrador para que cada vez que ingrese, ya no ingrese como un usuario normal, sino como un administrador. También necesitamos darle la facultad al usuario de saber que él es administrador. Es decir, si él solicita la administración y lo logra obtener, él necesita saber si lo obtuvo o no. Para eso le podemos avisar mediante algo tan sencillo como un correo, ¿no? Y por último, se lo tenemos que avisar a la página también. La página misma tiene que saber que este usuario es un administrador. Por lo consecuente, tenemos que avisarle a la página de que este usuario ya se volvió un administrador. Este término, que es el polimorfismo, es la facultad de hacer que un código pueda interactuar con diferentes plataformas. Esta misma función, que sería la función de dar aviso, tiene que funcionar con MySQL, y el mismo código tiene que funcionar con la página, que sería HTML, y con el correo, que podría ser PHP. Ajá. Entonces, aquí lo que estamos haciendo con polimorfismo, o con este concepto de polimorfismo, es darle la facultad al código
de trabajar con diferentes códigos aparte del código nativo que estaríamos utilizando, ¿no? Este, y eso sería lo que es la parte del polimorfismo. Tenemos otro igual muy importante concepto que debemos de manejar, que este concepto se llama encapsulamiento. ¿Mm? Igual, esto tiene que ver más que nada con cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento lo que hace es definir este la información que se va a contener dentro de cada uno de los objetos. Cada objeto tiene la facultad de encapsular información y eso nos permite, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos usuarios. Ya nuestra página ya ahorita ya tiene dos usuarios. El encapsular la información nos permite saber que este usuario no puede interactuar con la información de este otro usuario. Es decir, este usuario no tiene la facultad de ver la información o la contraseña, por ejemplo, de este otro usuario. Al encapsular nosotros esta información, nosotros le permitimos a nuestros objetos interactuar solamente con los objetos que nosotros queramos. Es decir, así ya no nos evitamos el problema de dar información que no requiere otro objeto. Igual eso ayuda a limitar la cantidad de datos que vamos a manejar y evita que la página sea un desastre completo, ¿no? Porque si todos los objetos tuvieran acceso a toda la información de los otros objetos, cuando un dato esté erróneo en uno de los objetos, colapsaría por completo todo nuestro código, ¿no? Entonces el encapsulamiento permite eso, tanto en cuanto a seguridad como en funcionalidad. Y por último, el último concepto que vamos a manejar se llama herencia. ¿Qué es la herencia o a qué nos referimos con herencia? ¿Se acuerdan cuando dijimos de que este usuario se iba a volver administrador? Bueno, pues si se dan cuenta, al hacer esto, nosotros lo que estamos realizando es generar un nuevo usuario. Prácticamente estamos creando un usuario nuevo con los mismos datos de este usuario, pero este usuario nuevo es administrador. Entonces, al crear nosotros otro objeto basado en un objeto que ya existía, perdón, estamos realizando esto, ¿no? Estamos heredando información de este objeto a este otro. A la facultad de generar vamos a suponer que este objeto sería una clase. Una clase es prácticamente es una plantilla. No sé si se acuerdan cuando estábamos trabajando HTML, podíamos hacer una plantilla para los botones, para los párrafos, para cualquier elemento prácticamente, ¿no? Y definíamos esa clase en CSS y se la podíamos asignar a cualquier elemento de ese mismo estilo, ¿no? Entonces vamos a suponer lo mismo aquí. Creamos una clase que en este caso sería el MySQL, que sirve para guardar los datos del usuario, y cada vez que un usuario se registra crea una clase nueva que sería una clase de usuario, pero nosotros queremos crear otra subclase, por así decirlo, que sería este de aquí, que es la subclase de administrador. Entonces, para poder crear un objeto dentro de la subclase de administrador, necesitamos heredar la información de un usuario a la información de una subclase de un usuario administrador. Y esa sería la facultad de herencia. Entonces, hasta ahí eso es lo que vendría siendo esta parte de lo que es programación orientada a objetos, ¿no? Es prácticamente un método que nosotros podemos utilizar para poder realizar nuestro código. No sé si haya quedado claro. Cualquier duda que tengan ya saben que se pueden contactar conmigo. Espero que tengan un bonito día y que esta clase les haya servido de ayuda, chicos. Nos vemos la próxima clase.